El Señor les bendiga. El día de hoy quiero hablar sobre un tema muy especial, un tema que he estado pensando varias veces después de uno de los sucesos más tristes que nos ocurrió en nuestra congregación, después de que personas malvadas, asesinas, quitaran la vida de uno de nuestros servidores de la iglesia. Estoy refiriéndome a la memoria de José Ponguillo. Y he pensado muchas veces el por qué muere gente inocente. Y quizás esta es una de las preguntas que muchas otras personas también se han hecho. Quizás han perdido a un ser querido de manera trágica, violenta, y han sido personas inocentes. Cuando hablo de inocentes, hablo de personas cuyas acciones han sido muy buenas, cuyo testimonio delante de Dios y de los hombres ha sido muy bueno, personas cuyas vidas han sido ejemplares de alguna manera. No así el caso de aquellas personas que toman decisiones incorrectamente y luego de esas malas decisiones tienen terribles consecuencias. Pero en este caso yo me estoy refiriendo a personas inocentes. Y pensando en por qué mueren personas inocentes prematuramente, entonces encontré en la Biblia de uno de los primeros personajes, y quiero mostrarles lo que dice la Biblia en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La pregunta es, ¿qué es lo que había hecho Abel? Abel no había hecho nada malo. Abel era un pastor de ovejas y era un joven que había traído para Dios lo mejor del rebaño. Y el Señor tomó esa ofrenda y le agradó mucho a Dios, no así la ofrenda de Caín. Así que Caín se ensaña sobre su hermano Abel y violentamente lo mató. Murió Abel en manos de su hermano Caín por envidia. Tenemos otro personaje también en la Biblia, y yo quiero que vean en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, verso 29. La Biblia dice: en aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megido. Este rey también era un rey joven que a los 8 años empezó a reinar, y todo lo que hizo fue bueno para el pueblo de Israel. Él encontró la ley, la encontró porque había estado perdida y entonces la sacó, empezó a vivir conforme a la ley. Él trajo muchas reformas, entre ellas quitó la idolatría, hizo muchas cosas muy buenas. Y a la edad de 39 años, el rey de Egipto, el faraón Necao, lo mató. Sí mueren personas inocentes. He pensado incluso en el Salmo 91, que personalmente me lo sé de memoria, que lo creo con todo mi corazón. Pero al mirar cómo gente inocente, justa y muy buena, hablando humanamente de sus acciones, como han sido gente servicial, trabajadora, gente honorable, mueren en manos de personas asesinas. Entonces, la única cosa que pensé respecto al Salmo 91 es que yo lo creo y no debemos dejar de creer en el Salmo 91, pero también creo que hay excepciones. Hay personas que el Señor permite que pasen por situaciones como estas. Y por eso, veamos lo que dice la Biblia en el libro de Isaías 57, 1 y 2. Perece el justo y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos los que andan delante de Dios.
Entonces, hay personas piadosas, hay personas justas delante de Dios que en medio de tanta maldad son quitados de en medio nuestro. No necesariamente porque hayan creído en el Señor, como ocurre en otros lugares del Medio Oriente, pero estamos hablando de personas que agradan a Dios. El caso de Abel, que murió joven, sin duda, mis hermanos queridos, la envidia fue más poderosa que mató su propio hermano a Abel. Y luego tenemos a un Josías, un rey que hizo lo bueno delante de Dios y también fue quitado prematuramente. Entonces, seguiré creyendo en el Salmo 91, pero también debo decirles a todos ustedes que Dios tiene sus excepciones. ¿Y qué es lo que quiero decir entonces? Es que cada día vivamos delante del Señor agradándole, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El Señor lo permite que esto ocurra porque hay maldad en el mundo. La maldad sigue en aumento, mis hermanos queridos. Y por eso, en medio de la maldad, el justo es quitado, para que nosotros entendamos muchas cosas. Entre ellos, miremos, por ejemplo, Job 9:12, porque Dios es soberano. Si él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podría decirle, ¿qué haces? Debemos entender que Dios gobierna y Dios es soberano. Dios permitirá que algunas personas sean quitadas de en medio nuestro porque Él es soberano. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está permitiendo. Él está reservando a estas personas para asegurar con ellos la eternidad. Para nosotros es difícil entender muchas de estas cosas porque nos ha dolido, porque hemos hecho duelo y seguimos pensando en todo este suceso. Sin embargo, debemos de saber, como dice el pasaje anterior en Isaías 57, que ellos entrarán en la paz y descansarán en sus lechos los que andan delante de Dios, aun cuando les fue quitada la vida por la maldad que existe, los justos tendrán paz y descansarán en sus lechos. Están con el Señor, están en su presencia. Y la palabra del Señor nos menciona claramente que Dios es soberano y en su soberanía Él decide las cosas. ¿Quién puede decirle al Señor qué haces? En el Salmo 115, verso 3, también se menciona que Él reina, que Él rige, que Él es soberano y que Él hace como Él quiere. A veces no es fácil entender para nosotros todo esto, pero hay otro versículo más en la Biblia que yo quiero enseñarles. Y en este versículo, la Biblia nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decir entonces que hay una lección que aprender. Hay algo que necesitamos reconsiderar cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que conoció a aquella persona cuya vida le fue arrebatada, sea en el caso nuestro con la vida de José o sea con otras personas que ustedes conocen. Hay algo que debemos nosotros aprender. En este caso, aprender, mis hermanos queridos, a considerar, apreciar más a las personas que tenemos alrededor nuestro. También aprender el ejemplo de aquellas personas que han hecho lo recto delante del Señor y cuyo testimonio ha sido bueno, que no hay nada que haya sido irreprensible delante de nuestros ojos. Dios conoce los corazones y entiendo también que no existe ninguna persona perfecta, pero en el último momento de la vida siempre nos queda ese momento para acercarnos al Señor y poder ver su gloria en los tiempos más difíciles, aún en la misma muerte. Ahora, yo sé lo que dice también la Biblia en el Salmo 94:1.
Y en el Salmo 94:1 dice, Jehová Dios, Dios de las venganzas, muéstrate. Y el verso 21 dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Debemos también conocer que la justicia de Dios se va a manifestar. Sí, se va a manifestar. Y se va a manifestar aquí en la tierra. No estamos diciendo a justicia o destruye al malo que quitó la vida de un hombre justo. No estamos orando con odio ni con venganza, pero sí estamos orando confiando de que la justicia de Dios siempre se cumplirá. Dios se mostrará en su justicia en aquellas cosas que los malos y los perversos realizan, porque Dios castiga las cosas malvadas y las cosas injustas. La Biblia nos dice claramente que cuando Dios le habló a Caín, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de tu hermano clama delante de mí por justicia. No existe ninguna sangre de algún inocente que se quede perdida. La sangre de todo inocente está clamando a Dios por justicia. Cuando la tierra y los seres humanos en la tierra no hacen justicia, sino que al malo lo dejan libre y al justo condenan, porque se paga, porque se coima, porque en medio de esto se mueve mucho dinero y dejan libre a los que son malos. En algunos países hay justicia, en otros no, pero Dios es justo. Y nosotros oramos que Dios se levante, el Dios de las venganzas, porque no vamos a tomar la venganza en nuestras propias manos, lo vamos a dejar en las manos de Dios, pero decimos, Dios, levántate, tú eres el Dios de las venganzas, muéstrate, Señor, porque la gente mala se junta y condenan la sangre del inocente. Lo que nos dice el siguiente verso de este mismo Salmo 94 es, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Nosotros como creyentes oramos que estas personas malas, que aún no conocen a Dios, así como Dios desea que ellos le conozcan, sean salvos. Pero también debemos entender que así como Dios muestra su amor y su gracia y aún su misericordia para que ellos se arrepientan, también es un Dios justo y en su justicia toda cosa mala será juzgada delante del Señor. Toda persona con acciones perversas, malvadas, delante de Dios no escapan. Y ahí es donde el Señor quiere que ellos tengan un encuentro con el Señor. ¿Qué debemos pensar nosotros de aquellas personas que nos fueron arrebatados? Proverbios 17 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria del justo será bendita, será recordada. Y por eso es que si aquellas personas que nos han sido arrebatadas han tenido una vida ejemplar, algo que puedan ser un referente, a ser un modelo en algún momento de una persona piadosa, justa, cristiana, servicial, podemos nosotros imitar eso y esa memoria quede viva en nosotros para recordar las acciones justas de estas personas y tenerlo en nuestro corazón vivo, sabiendo que ellos también están vivos delante de la presencia del Señor. Recordemos entonces lo siguiente. Número 1, Dios es soberano y Dios decide y permite muchas cosas. Él rige con justicia y ¿quién le puede decir qué haces tú, oh Dios? Número 2, mueren los inocentes en manos de gente malvada. ¿Por qué? Porque la maldad va en aumento cada día. Y esto solo nos grita a nosotros, mis hermanos, que nos preparemos porque Cristo viene pronto. Número 3, hay una lección que aprender. ¿Qué debemos aprender de todo esto? ¿Qué debemos aprender? Debemos reflexionar respecto a lo sucedido. Y número 4, la justicia de Dios se mostrará, tarde o temprano se mostrará. Dios les bendiga.